Hola mis amados, muy buenas tardes. Queremos saludarlos junto con mi esposita. Hola. Queremos bendecirlos, saber que se encuentran muy bien, saber que esta semana hemos estado orando muchísimo por nuestra familia, Porque si no lo saco de la cama. por nuestros amigos y por todas las personas que nos han pedido en la página que oremos. Entonces quería contarles que hemos cumplido con nuestra palabra de estar orando por todos nuestros amigos, discípulos, familiares y todo aquel que haya venido estando un poquito delicado de salud. La verdad, hoy tenemos un tema muy bonito. Queremos que Dios nos use, queremos que Dios permita explicarnos, enseñarnos muchas cosas que necesitamos aprender con respecto a nuestra familia. Entonces la verdad que quiero que sin más preámbulos pongamos este tiempo en las manos de Dios, que oremos, que le pidamos a Dios que nos ilumine, que nos llene de su presencia y que nos explique el mensaje y que sea Él el que permita tocar nuestras vidas para que haya un cambio genuino, decíamos ahorita con mi esposa, que Él realmente entre en nuestro corazón y nos transforme, que haya libertad en nuestro corazón. Entonces quiero que donde tú estás, inclines tu rostro y le vas a decir al Señor: gracias Padre por este tiempo tan hermoso, gracias por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos. Tu palabra es el alimento que necesitamos todos los días. Esta semana orábamos y te dábamos las gracias, Señor, porque podíamos respirar y en el momento de estar respirando te estábamos alabando a ti, Señor, porque tú eres el Ruach, ese Espíritu de Dios que está sobre nosotros, sobre nuestras vidas, que nos permites disfrutar, Señor, de este ambiente, de tu palabra, de tu consejo, de tener un grupo que le gusta orar, que le gusta estarte clamando, buscándote y siempre estar en su presencia, Dios. Por eso te pido, Dios mío, que en esta tarde, en esta noche ya, seas tú hablándonos. Dile a Dios ahí donde tú estás: háblame, tócame, Dios, ministra mi corazón, Señor, porque necesito de tu palabra. Necesito aprender cada día más de ti para poder ser libre, para poder aprender, para poder, Dios mío, Señor, equivocarme menos, para poder ver el camino correcto, Señor, conforme a tu palabra lo enseña, Señor. Te damos las gracias, Dios Todopoderoso, te bendecimos en esta noche. Bendecimos cada familia, cada persona que se conecta y todos aquellos, Dios mío, Señor, que se van a conectar y van a poder ver esta palabra, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy queremos tocar un tema muy especial que se llama restaurando el corazón de los hijos. Bueno, yo quiero saludar. Bueno, dale, saluda. Vamos a tocar un tema muy bonito que creo que en este tiempo es importante porque Dios quiere moverse en los hogares y en las familias. Y para que Dios se pueda mover hay que hacer ciertas cositas, hay que arreglar ciertas cosas que son necesarias. Entonces vamos a tratar varios temas, ojalá puedan, si no pueden escuchar la charla completa ahorita, que la puedan escuchar después, pero que la escuchen completa, porque si se quedan con una parte después van a quedar cargados o argumentados. Entonces, pues aprovechenla toda cuando tengan el tiempito, ¿sí? Entonces ya. Bueno, listo. Entonces vamos a leer aquí la palabra en Éxodo 34, el versículo 5 al 7, vamos a estar leyendo. Éxodo 34, versículo 5 al 7 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, resulta que la relación familiar afecta el pasado, afecta el presente y afecta el futuro de nuestros hijos. El Señor siempre quiso venir a enseñarnos lo importante que es tener una excelente relación familiar, lo importante que es tener una empatía, sincronismo, armonía en el hogar y con nuestros hijos, porque nosotros como no hay ningún manual, digámoslo así, no hay ningún libro que nos permita sabérnoslas todas para llevar un hogar, una familia, y la crianza de nuestros hijos pues es difícil. Entonces el manual más perfecto que tenemos es la Biblia, pero la Biblia toca estudiarla, analizarla para poderla entender y poder ver los ejemplos que hay en la palabra y con base en ellos nosotros aprender y así poder aplicar. Vamos a estar hablando de David, un hombre muy especial, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey, una persona que era supremamente respetada por su pueblo, un hombre muy valiente, un hombre que fue capaz de derrotar a un gigante, a Goliat, pero resulta que él era un ser humano como todos nosotros, una persona que se equivocó, una persona que, como ustedes saben muy bien, no voy a entrar en el detalle de explicar lo que pasó con Betsabé, pero sí ese gesto, esa actitud que él tuvo, afectó a sus hijos, los afectó sobremanera. Y ahí es donde nosotros queremos centrarnos, queremos ver qué fue lo que pasó con David, qué fue lo que pasó entre David y Tamar, qué fue lo que pasó entre David y Absalón, qué fue lo que pasó entre David y Amnón, por qué Amnón llegó al punto de porque así como dice la palabra aquí, que el pecado de los padres alcanzará hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros el objetivo de esta charla es poder concientizar a los papás, a nosotros mismos concientizarnos de que el pecado de nosotros como padres va a afectar a nuestros hijos y va a llegar hasta la tercera y cuarta generación. Es muy importante que hoy tengan los 5 sentidos puestos, estén muy concentrados, porque si David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, un salmista, un profeta, una persona que estaba con el Señor, cometió y si descuidó a sus hijos de una manera impresionante. Entonces, ¿qué pasó con Amnón? Amnón se enamoró de su hermana, hasta el punto de engañarla, llevarla a su casa y tener relaciones sexuales con su propia hermana. Después de que pasó ese suceso, ya ese enamoramiento que tuvo ya no fue tan real. Fue el punto de que llegó a odiarla sobremanera y repudiarla y rechazarla totalmente. Entonces Tamar se comunicó de una otra forma con su hermano Absalón y él se enteró de todo lo que había pasado, de esa violación que había habido, y él se llenó de muchísima ira, se llenó de muchísimo rencor y fue hasta tal punto que fueron y le contaron a David, pero David no manifestó nada, o sea, él no reprendió a Amnón, e inclusive a Absalón se ingenió una fiesta, o sea, creó una fiesta, pero el objetivo de esa fiesta era matar a su propio hermano.
destruir a Por su lo que hermano, le había hecho a Tamar. por lo que le había hecho a Tamar. Absalón invitó a David y David llegó y le dijo, no, yo no voy a ir, yo no quiero ir a esa fiesta, no quiero estar allá. Absalón sintió el rechazo y en ese momento Absalón entró un espíritu en él donde dijo, mi papá no quiere reprender a mi hermano, mi papá no tiene la autoridad, no tiene la valentía, no, o sea, él se fue en contra de su papá, se argumentó de tal manera, y en esa fiesta Absalón le dijo a sus criados, a los amigos que él tenía, que emborracharan a Amnón y que apenas él estuviera contento y ya sin defensa como tal, lo atacaran y lo mataran. Y así sucedió. Entonces quiero que con mi esposita empecemos a mirar todas estas cosas o esta historia como tal, que es muy triste, es muy dura. Y que hiciéramos, por lo menos yo quisiera preguntarte, amor, ¿tú qué ves en la actitud de David? O sea, David, aquí la palabra, lo que estuvimos leyendo, que eso está en Samuel. lo que le estamos hablando, está en 2 Samuel, del capítulo 13, 14, 15, Adelante, 16, 17, 18. Del 13 al 18 es la historia para que ustedes lo lean. 2 Samuel del capítulo 13 al 18. Entonces, ¿tú qué pudiste ver ahí en David? O sea, porque Absalón estaba reclamando que se hiciese justicia, digámoslo así. David era un hombre común y corriente como nosotros, con errores, con cosas bonitas, porque él tenía una relación muy linda con Dios. Él empezó a levantar su relación con Dios desde muy joven y halló gracia delante de los ojos de Dios. Él quiso como hacer las cosas bien, siempre tuvo como unos principios, pero se equivocó de pronto como padre, como a muchos de nosotros nos pasa, porque no existe el manual de ser papá y mamá, no existe cómo comportarnos con nuestros hijos, no sabemos cómo hacerlo. Y creo que en muchas ocasiones nos hemos estrellado en medio del aprender, hemos tenido que aprender de pronto a las malas muchas cosas. Y eso le pasó de pronto a David, creo yo, porque no es que él hubiese querido ser malo, sino que fue descuidado. Digamos, le prestó más atención a su trabajo, que era ser rey. Él debería haber regañado a Amnón, reprendido de pronto en su momento, porque ahí la palabra no dice que... El lío fue... O es que él se sentía culpable el lío fue que por su pecado. Al haber pecado David y de pronto no haber reconocido delante de sus hijos que la había embarrado, él tuvo que el profeta haberlo confrontado para que él hubiera hablado. No, de hecho lo confrontó. Por eso, de hecho lo confrontó, pero porque si él no no lo hubiese pensaba hablar. confrontado... Entonces, lo confrontó y en ese momento es que sale a la luz las cosas, pero en ningún momento se sentó con sus hijos a explicar, mira, yo me equivoqué en esto, yo me equivoqué en lo otro, ta. Entonces creo que ahí fue como el empiece de un decaimiento en la imagen de David. Sí. Como... O sea, David tenía en su corazón un complejo de culpa. O sea, lo que vemos acá es... En muchos papás pasa igual. Sí, yo la embarré, yo fallé. Entonces yo venir a reclamar a mi hijo que hizo lo que hizo, que estuvo muy mal, pues no me siento con la autoridad porque yo pequé, yo la embarré. Yo maté a un hombre inocente, le engañé también, o sea, manipulé o utilicé mi autoridad para convencer a una mujer y de ahí tener un hijo, Pues hijo que murió. O sea, ahí yo pienso que de pronto él, al sentirse culpable, porque en ese momento pienso que hasta ahorita era que Natán lo había como exhortado, en el capítulo anterior, en el capítulo 12, Natán lo exhortó, pero hasta que reaccionó y se dio cuenta de que el pecado que él había cometido traía consecuencias. O sea que él se dio más, o sea, él se autoculpó,
O sea, él juzgó él mismo. se sintió mal porque dijo de una u otra forma, aparte de que se me murió el hijo con Betsabé. O sea, vienen y mi otro hijo viola a su hermana. Y de ahí el otro viene y mata al otro. Entonces, pues yo creo que para David no pudo haber sido fácil tener que recibir todo eso al mismo tiempo. Fue un golpe muy fuerte. O sea, no es fácil para uno como papá que uno tenga que ver los hijos mal. No es fácil tener que ver de pronto un hijo rebelde. No es fácil tener que ver un hijo agresivo, grosero, de pronto desprendido. Y hay muchas cosas que nosotros como padres causamos daño en ellos sin darnos cuenta. Por lo menos aquí teníamos una listica más o menos de cositas que a veces uno dice, pero es que yo soy el papá. Y uno piensa que por el hecho de ser el papá, a mí o sea, yo puedo hacer todo. Se me permite hacerle daño a mis hijos. Las cosas y por ser el papá y porque me equivoco y porque soy humano, entonces, o sea, todo me es permitido. Entonces vamos a cerrar la idea aquí con respecto a esto. David nunca se sentó con sus hijos a explicarle lo que él hizo y mucho menos a pedirles perdón, mucho menos a decirles: hijos, a mí me pasó esto, me sucedió esto, yo pido que me perdonen, porque la verdad, porque es que en ese entonces era como tan válido tener hartos hijos, porque de hecho David tuvo 19 hijos y una hija, o sea, tuvo 20 con diferentes concubinas, eso era legal, eso era permitido, pero resulta que esa promiscuidad, ese desenfreno sexual, digámoslo así, trajo muchísimas consecuencias. Entonces aquí queremos mostrarles y es las entender actitudes que David, de un papá. David era un hombre que tenía una relación con Dios. Sí. O sea, acá no está exento ni siquiera el que tiene relación con Dios, que viene y dice, no, pues yo, el santo. Todos cometemos errores. O sea que el hecho de estar en una iglesia no significa que nosotros seamos santos, porque es que realmente nuestros hijos son los que se dan cuenta de nuestras son los jueces más directos, de nuestros pecados inclusive, ellos se dan cuenta, y a veces nosotros no hacemos las cosas correctamente, que hoy vamos a aprender a hacerlas con base en la palabra, y por eso es que le hacemos daño a nuestros hijos. Entonces miremos algunas cosas que dañan a nuestros hijos. ¿Qué daños vemos a veces en nuestros hijos? ¿Qué los daña? La agresividad. De papá hacia hijo, ¿qué daña? La agresividad, el maltrato, el mal ejemplo, la grosería. O sea, en esto del mal ejemplo, hay que mirar que uno sin querer hace cosas que uno cree que ellos asisten pequeñitos no ven. Pero un hijo pequeño es consciente y él sabe lo que está pasando. Y usted piensa que él no se acuerda. De pronto el hijo le pasó cosas, o sea, deja que su papá y su mamá hagan cosas, porque pues el hijo que va a ir a hablarles o a decirles, mamá, esto no está bien. Solamente creo que muy pocos hijos lo harán, que tengan la confianza. Pero cuando usted es pequeño, usted simplemente deja que la vida transcurra y que las cosas pasen, y cuando menos se da cuenta, pues ya han pasado cosas y con el tiempo usted viene y dice, pero ¿por qué hacían esto? La grosería, el tratar mal a los hijos, el maldecirlos, el hablarles feo, el irrespeto, la falta de cuidado o el exceso de cuidado, que son cosas también. O sea, uno porque se desprende totalmente y lo deja hacer lo que quiere, y entendamos que la libertad, y entendamos que está en su tiempo de rebeldía, y entendamos esto. O el exceso de cuidados, que ya es que tampoco le sueltan para ningún lado, no, nada de esto, no sé qué. Entonces son dos excesos que son malos. La falta de corrección, la libertad desmedida, la alcahuetería. Porque también aquí, papás, nosotros el hecho de sentirnos culpables como se sentía David de una u otra forma, nos lleva a alcahuetear las actitudes de nuestros hijos o a justificar su grosería. Entonces nosotros dejamos que hagan lo que quieran porque ellos se sienten con la autoridad de que como usted, papá y mamá, no me dan ejemplo y no hicieron eso, entonces yo puedo hacer lo que quiero y me tienen que respetar.
y no entienden que hay normas en la casa y que se deben cumplir. El no suplir sus necesidades o el exceso de suplirlas, porque todo es, debería de haber un equilibrio, pero a veces no suplir las necesidades de ellos, como lo decíamos la vez pasada, hace que que un padre pierda autoridad, porque el hijo le va a tocar irse a trabajar para poder tener en su casa lo que él quiere, que si quiere comprarse unos zapatos, que si quiere comprarse un cuaderno, un pantalón, una camisa, pues le toca irse a trabajar porque sus papás no le pueden suplir. Entonces ahí hay que mirar eso, ¿no? Entonces, exceso en suplirlas por cubrir el tiempo que no les doy. Eso también hay que mirarlo. O sea, usted para justificar que no está, le compra de todo, que el Xbox, que el Play, el multi no sé qué, el regalo de no sé dónde, todo para suplir su ausencia. Entonces, hay graves. El daño físico, pegarles. Hay ciertas maneras que la Biblia habla de una corrección con vara hasta cierta edad. De ahí en adelante la corrección es distinta. Tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios, ya es con los celulares, ya es otro tipo de corrección, que les duele pero que no es abusiva. El abuso sexual, cuando obviamente lo hay en los hogares, el abandono, los vicios, sea el trago, sea que el papá no se la pase en la casa porque está con los amigos, porque está tomando, porque está jugando fútbol todo el tiempo, porque está trabajando todo el tiempo, porque está jugando en los casinos. O sea, hay cosas que al hijo le quedan grabadas aquí. ¿Y por qué? Por su ausencia, porque la mamá o el papá no estuvieron. Las comparaciones, acá también es muy importante eso, porque hay muchos hijos dañados porque lo comparaban con su hermano. Entonces, él tenía un valor y él no. A él lo llamaban a todo, a este no. O de pronto porque hay un hijo que necesita más cuidado y uno le presta más atención y descuida al otro. Entonces hay que pedirle mucho equilibrio a Dios, mucha sabiduría para saber manejar eso. La rebeldía, porque los padres también son rebeldes. Los padres también a veces mi actitud, esa es mi manera de pensar y así soy yo y tienen que respetar. Y resulta que el hijo se levanta también rebelde. Y después usted no quiere que su hijo se levante en contra suya o que sea rebelde con usted. Pero si usted le está dando el ejemplo de rebeldía, la dureza, porque como usted también recibió. O sea, aquí hay que mirar las dos cosas. Tanto usted como padre, como usted como hijo. Esta parte de la dureza porque uno también recibió lo mismo. Es muy dañina. O sea, como a mí me ha ido mal y como a mí me formaron de X manera y conmigo me educaron de cierta manera, me castigaron de cierta manera. Uno piensa que es lo correcto hacer lo mismo y resulta que no es así. Es una metodología que quizás nuestros padres usaron, pero eso no significa que esa metodología va a funcionar con nuestros hijos y mucho menos en estos tiempos. Sí, ahorita la dureza no va y lo que hace es que el hijo se aparte, que el hijo no quiera estar al lado. Se aleje de uno, no le tenga confianza, le dé la espalda. Y yo sé que escasitamente el saludo, escasitamente hola, ¿cómo estás? Y ya. Y eso no es bueno. Como yo les digo, o sea, aquí no es de juzgar a los papás, sino de darnos cuenta que nosotros también fuimos hijos. Y nosotros también recibimos eso. Y obviamente estamos reproduciendo lo que nosotros recibimos. Estamos reproduciendo lo mismo. Y la idea de esta charla es que usted no siga reproduciendo lo mismo. O sea, démosle la oportunidad a nuestros hijos de tener un mejor hogar, una mejor familia. Pero si yo como padre no me pongo en la brecha para hacer que esto suceda, pues ¿quién lo va a hacer? Si yo no les enseño a ellos,
lo que estamos enseñando en este momento, si yo no tomo la decisión de hacer un cambio, pues esto va a seguir igual y vamos a repetir la misma historia y mis generaciones van a terminar siendo iguales. Entonces, amargura, padres amargados, la venganza, la autocompasión, papás que también se autocompadecen de sí mismos, que manipulan con la autocompasión, con enfermedad. Y no es que, o sea, es como es que están llamando la atención, es como, yo creo que yo no sé, llega a un punto en que se sienten como que no tienen cuidado y la atención de alguien y la manera que buscan llamar la atención es de esa forma. La religiosidad, que daña la imagen de Dios, de su Hijo. Yo he visto muchos hogares cristianos, muchos, donde los hijos tienen una pésima relación con Dios y no quieren saber absolutamente nada de Dios, nada. ¿Por qué? Por la mala imagen que ellos tienen del Dios que sigue su papá. Porque obviamente ellos van a decir, pues si mi papá que sigue a Dios y que hace esto y hace lo otro, pues como hace Dios, yo no quiero seguirlo. Es muy importante nosotros, aunque no vamos a ser perfectos, aclaramos. Sí. Eso es muy difícil, pero sí esforcémonos por ser buen testimonio, esforcémonos por decir, o sea, mostrarles el amor de Cristo que está en nosotros a nuestros hijos. O aprender. Porque la verdad necesitamos buscar más de Dios, porque ellos necesitan de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Los guías, somos aquellas personas que, sus maestros, el testimonio, y es muy importante eso. Algo que yo digo que es súper importante y es, usted manda a un pastor, a un cura, a alguien, no sé, a que ore por su hijo. Ay, ore, mire que mi hijo está pasando por esto, está pasando por lo otro. Nadie va a sentir el dolor que usted siente como mamá o como papá por ese hijo. Nadie le va a orar a Dios con esa intensidad, con ese deseo, con ese anhelo de que Dios le responda como usted mismo, porque es su hijo. Y nadie tiene más autoridad que usted mismo, porque usted es cobertura de su hijo. Entonces, el único que puede ayudar a su hijo es usted. Si sus papás de pronto no hicieron bien el trabajo, no pudieron, no sabían por su ignorancia, de pronto ellos nunca les hablaron, de pronto tampoco pudieron tener una relación con Dios donde hubiera el Espíritu Santo de pronto guiado para que se hubieran dado mejor las cosas, pues hágalo usted. Dios les está dando precisamente esta oportunidad para que no se repita la historia. Seguimos en la falta de comunión con Dios, que es importante también. La Escritura dice que y enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos estas palabras, o sea que la Biblia nosotros como padres tenemos que enseñarla, es nuestro deber, es algo que es impajaritable, es algo que se tiene que hacer, porque ellos tienen que abrir su pensamiento a Dios, el temor de Dios en sus corazones, y eso nos corresponde a nosotros. Obviamente no, el primer amor debe estar primero en mí para yo entenderlas, para yo sabérselas transmitir, no sentarlos ahí una hora y es que el Señor te dice y es que esto, no, también hay que ser muy sabios con los niños. Hay muchas Biblias de cuentos para niños, hay libros bonitos, hay muchas maneras de enseñarle a un hijo a amar a Dios y nos corresponde a nosotros hacerlo. Exigencias desmedidas, padres que también a veces tienen como frustraciones y quieren que su hijo haga lo que él no pudo hacer. Entonces lo quieren meter en cuanto colegio ven, en cuanto actividad ven, en cuanta cosa vean, y el hijo está saturado, no puede más, pero el niño no haya como decir, es que no puedo, y llaman la atención, pero su mamá o su papá, no, es que usted tiene que ser mejor que yo, es que usted tiene. Entonces esas exigencias, hay muchos niños que se han suicidado
porque no pueden y de solo pensar que no fueron capaces, ellos se suicidan. Entonces imagínense eso, la falta de perdón de los papás hacia los hijos, hacia y el hacia esposo. hacia ellos mismos. Ellos Hacia ellos. cometen errores y no se perdonan a sí mismos lo que hicieron. Y eso fue una de las cosas que le pasó a David. Por eso fue que él no pudo reprender a Amnón. Él no se había perdonado a sí mismo. Y aunque él tenía muy buena comunión con Dios, pero solamente hasta cuando hizo el Salmo 51, ahí fue donde él Sintió recibió la libertad. la liberación. Hasta ese la momento. libertad. Porque él de una u otra forma sí se sentía culpable y él sentía de pronto el perdón de Dios, pero a él también necesitaba el perdón de él mismo. Y ahí son dos cosas muy diferentes y muy importantes. Porque si no hay perdón de nosotros, hacia Dios también. Sí. Hacia Dios. Hay personas que necesitan perdonar a Dios. O sea, yo sé que Dios no nos ha hecho nada, pero es necesario que si está usted argumentado en contra de Dios, quizá de pronto usted fue una persona agnóstica, una persona que ni fu ni fa con Dios, pero ya ahorita está aprendiendo de que Dios definitivamente sí es ese ser sobrenatural que nos creó, nos ayudó, nos bendijo. Pero si tú necesitas perdonar a Dios también, porque hay gente que dice, es que esa vida que me tocó, esa vida que Dios me dio, esa vida que me tocó. Hay gente que culpa a Dios acá. por la vida que está viviendo, que le tocó vivir, y no se dan cuenta que Dios no tiene nada que ver. Esos hijos que me mandó, ese esposo que me mandó esta situación. Entonces, hermanos, si es necesario pedirle perdón a Dios por eso, o perdonarlo, hay que perdonar. Porque nosotros nos llenamos de resentimientos contra Dios, porque digamos, se nos va un buen ser querido, o lo que decía Roberto, ya una vida, y porque a mí me tocó esto, o sea, Dios se ensañó conmigo, Dios, ¿qué le pasa conmigo? Y no es Dios, son las consecuencias de sus propias decisiones, porque es que en toda la Biblia se habla del amor de Dios, en toda, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento completo. Entonces, Dios no ama para dañar. Dios corrige, sí, pero no daña. No nos vuelve nada. El diablo sí. Las decisiones malas, las consecuencias de nuestras malas decisiones van a traer eso. Entonces no podemos culpar a Dios de algo que fue mi decisión, mal llevada, mal tomada, pero fue mía. La falta de sueños y frustración. Y aquí esto es importante porque hay muchas personas que ya no tienen sueños. O sea, ¿cómo espero que mi hijo quiera avanzar? ¿Cómo si yo soy el que le abro camino a ese hijo? Yo soy el que le muestro, mira hijo por acá, mira que sí se puede. ¿Es difícil? Sí. ¿Requiere un pago de precios? Sí lo requiere. Pero se puede hacer. Si yo lo hice, tú puedes hacerlo mucho más. Tú puedes ir adelante mío. Pero hay muchos papás que ya decidieron dejar la vida como les llegó y ya, dejar de soñar y de vivir. Y dice que cuando ya no hay esperanza, pues ya no hay nada. Si no hay sueños, usted está viviendo por sobrevivir en la tierra. Entonces, examinarnos como padres en eso, cómo estamos. Las peleas entre el hogar, las contiendas con ellos, el aburrirlos en la casa. Usted no quiere que su hijo se vaya de la casa, pero todo el tiempo está fregando, está molestando, está dando cantaleta, que mire, que es que el aseo, que mire, que es que una cosa. Organícese, siéntese. Miren, vamos a hacer esto, hagamos un cronograma de aseo, esto. Porque es que a veces yo reconozco que uno de mamá es así, con el aseo. Y uno quiere ver todo el tiempo todo bonito, pero a veces a uno le toca aprender a relajarse porque si no eso va a dañar el ambiente en el hogar. Habrá un momento en que nos podamos sentar y bueno, vamos a mirar cómo arreglamos la casa, esto, lo otro, o cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Y que haya entre todos una ayuda, pero que traten de que el ambiente en el hogar sea bonito, que a los hijos les guste llegar a la casa,
que se sientan bien, que se sientan queridos, que se sientan en su hogar. Miren que por eso es que muchos jóvenes y mucha jovencita a veces se van de la casa a tan temprana edad, porque pues se sienten tan aburridos en la casa. Se sienten la sirvienta o el sirviente en la casa y lo saca corriendo. Total. Y los sacan corriendo y ellos se van a estrellarse con la vida porque a esa edad este tiempo está pasando muy rápido y hay que tener a nuestros hijos y que haya una armonía muy bonita porque ya después no van a volver, ya después... Ya lo que ustedes los alcanzaron a tener, porque ya después de que un hijo se va, no es que el hijo sea malo, lo que pasa es que el hijo ya tiene una responsabilidad y es su nuevo hogar, sus hijos que van a nacer, su esposa, ya él va a tener que trabajar por una casa, él va a tener que trabajar por sus muebles, por sus vainas, por todo. Entonces ya no va a poder dedicar a usted el mismo tiempo, ya no va a poder darle lo que usted necesita. Entonces por eso los hijos hay que aprovecharlos y uno entender que en algún momento se van a tener que ir y hay que dejarlos ir también. No hay retenerlos, que es que tiene que vivir aquí con la mujer, que es que tiene que estar aquí, o meterse usted entre la pelea del hogar de la mujer de su hijo porque es que usted es la mamá o usted es el papá. No, ya si su hijo decidió hacer hogar, usted tiene que entender que ya es el hogar de él, independientemente de él o de ella. Ya su papel de mamá es orar para que a ellos les vaya bien en su nuevo hogar. Y su papá, el de papá, bendecirlos también. La falta de autoridad, el matriarcado y el patriarcado. Muy, muy importante esto. Porque eso afecta a un hijo. Si hay matriarcado en el hogar, que la mamá sea la que mande, pues los papeles grave. No va. No, y es que el hijo va a aprender eso. O sea, si hay matriarcado, si hay hijas, la hija va a aprender que ella es la que tiene que llevar las riendas de la casa. Y si hay machismo, o patriarcado como tal, machismo, entonces el hijo también, tráigame, hágame, necesito esto, entonces se vuelve un mandón o se vuelve una mandona y resulta que eso está muy mal. Que es algo dañino, eso cuando vaya a formalizar su hogar. El hombre, así sea una persona que tenga un carácter flemático, es la cabeza del hogar y la esposa también es la ayuda, ella es la ayuda idónea, pero los dos papeles son muy importantes, pero que no se marque eso porque los hijos aprenden, desafortunadamente los hijos aprenden por lo general lo malo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Tampoco es que es que yo tengo mi lugar y es que yo no, porque se generan las peleas que hablábamos ahorita. Eso no es bueno, eso del matriarcado y patriarcado y machismo, eso no debe existir, ni feminismo debe existir y traemos eso, o sea, lastimosamente yo no les puedo decir, ay, no lo traemos, nosotros somos, no, Roberto por lo menos venía de un hogar machista, y yo venía de un hogar matriarca, entonces fue muy difícil para nosotros poder tratar de llegar a un equilibrio que la pura misericordia de Dios. Bueno para ambos, porque chocamos muchísimo, o sea, cuando ya uno se va a unir, el tratar de unir los dos, de donde viene él y de donde vengo yo, pues hay choques bravos y hay momentos duros, y por la pura misericordia de Dios se sostiene el hogar, porque hay muchos hogares que no, o sea, no quiero ir con usted ya, ay, no, entonces botan las cosas porque lo más fácil es votar y no seguir. Sigue el rechazo. Hijos que son rechazados por sus papás, que les duele muchísimo, que les cuesta entender el porqué. Y yo por lo menos sí tengo pues una prima que ya fue muy rechazada y no veo el papá lo que causa en un hijo ese rechazo. O sea, ella siempre, mi tía la comparaba con una persona y todo lo que mi tía le decía era como maldición para la hija, todo siempre hablaba despectivo de ella
y eso le afectó muchísimo en su estima. Pero eso se cumplió. Y se le cumplió. Es que los papás tenemos autoridad en las palabras. O sea, hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque no todo lo que usted desate sobre sus hijos, eso le va a venir. Por eso, guárdese. Si usted no tiene nada bueno que decir, es mejor, absténgase de decirlo, porque todo eso se cumple. Si no es bueno, no lo diga, mejor dicho. La idolatría, el ocultismo, la brujería, el ateísmo. O sea, todo lo que son cosas ocultistas, idolatría de imágenes, cosas de esas también los afectan a ellos. Miren que a veces los chicos se vuelven como a querer saber qué es eso del ocultismo y como que los amigos los empujan a esto porque en algún momento usted fue a que le leyeran las cartas, porque de pronto en algún momento se le dijeron vaya que el hermano la reza, vaya que le hacen riego, baños, echen el riego en la casa para que le vaya bien. Y eso ata la eso vida de las genera un personas. espíritu de rebeldía. Y ata a las personas, o sea, trae ruina, todo eso trae escasez. Ellos van a pensar que su agüero es cierto y terminan repitiendo también lo mismo. Entonces, revisar eso. La avaricia, la envidia, envidiar lo que el otro tiene. Miren que eso estanca muchísimo. Porque su hijo lo ve y usted, yo quisiera tener lo que tiene su tío, yo quisiera tener lo que tiene fulanito. Empiezan a criticar al otro porque tiene. Y esa crítica usted también lo estanca. Porque es como si usted en su corazón tiene como una frustración de no poder conseguir lo que el otro tiene, en lugar de alegrarse que el otro es bendecido, para que usted también pueda ser bendecido. Y el día que sea bendecido, pues va a ser bendición también para todos. El chisme y la murmuración, y sobre todo entre la misma familia, cuando se argumentan unos contra otros. Hermanos, padres, cuando hablan mal del hijo, cuando hablan mal del esposo, todo eso les afecta a ellos la imagen. Eso sí es delicado. Vean, un papá que esté disgustado con un hijo y que vaya y hable con otro hijo mal de su propio hijo, eso es murmuración, y un papá no puede hacer eso. Un papá no puede causar división. Y causar división, exacto. Un papá, si tiene algún inconveniente con un hijo, debe solucionarlo lo más pronto posible con ese hijo. Es cierto, quizá ese hijo ha actuado rebelde, ha sido grosero, pero es que nosotros somos los que debemos dar el ejemplo de perdón, el ejemplo de restauración, el ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Que eso es lo que vamos a hablar ahorita un poquito. Él, aunque nosotros fuimos rebeldes, le dimos la espalda, lo negamos, Él vino y nos buscó. El papá siempre debe con lazos de amor a buscar a su hijo y restaurar las cosas. No siembre a otro hijo en contra de su hermano, y que el otro se una con el otro, y eso genera chisme, y eso genera una bomba. Genera divisiones. ¿Por qué? Porque usted de pronto se sintió sentido, perdón la redundancia, se afectó, y usted se quiere descargar o se quiere, como le digo yo, como desahogarse con su otro hijo, y resulta que ese otro hijo no es lo suficientemente sabio y genera una bomba en la familia. Sí. La inestabilidad emocional, estar con una y otra pareja, pues pornografía, vida sexual mal llevada, divorcios, engaño. Todo eso le resta autoridad a los papás y a las mamás con los hijos. Porque ya después, si mi hijo me ve teniendo una relación con una persona que me pega, si me ve teniendo una relación con varios hombres,
si ve que el papá se la pasa con una y otra, coquetea a esta, coquetea a la otra, todo eso le quita a usted autoridad. O sea, ¿con qué autoridad le va a venir a reclamar? Por eso le pasó a David eso mismo. No podía reclamarle a Absalón porque se sentía mal por lo que él había hecho. Entonces todo eso genera en los hijos un daño inmenso. O sea, espero que lo estemos analizando, lo estemos mirando, porque si eso hay, alguna de esas cosas hay en nuestra familia, hay que corregirla. Lo segundo que vemos acá... No, estas son cosas que nosotros vamos perdiendo por estas cosas que hacemos. Perdemos la autoridad con los hijos, porque ellos ya no nos van a respetar, ya no van a creer en nosotros. Ya por más de que usted le diga, por eso es que las mamás a veces dicen, pero es que yo me cansé de decirle, ya tengo la boca cansada de decirle que no haga eso y sigue ahí. ¿Por qué sigue ahí, mamá? ¿O por qué sigue ahí, papá? Porque así usted le diga, si en algún momento usted no se sentó con su hijo y arregló con él, no le mostró que usted humanamente también se equivocó, que no repitieras lo malo que usted hizo, pues ese hijo también se volvió así. Es que es muy importante que nosotros aprendamos a pedir perdón. Mire, el diablo usa todos esos argumentos para dividir la familia, los hijos con los padres. Y usted sabe muy bien que en la palabra está escrito que ahorita se vendrá hijo contra padre, padre contra hijo. Y esta charla es precisamente para que se eviten todas estas cosas. Nosotros tenemos que ser conscientes de que de nosotros depende la salvación de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Que podemos aportar para que ellos puedan tener una bonita relación con Dios y para que su futuro pueda ser diferente al de nosotros. Vamos a mirar cómo recuperar esa autoridad, cómo restaurar el corazón de mis hijos. Si yo cometí algunas de las cosas que estamos mencionando, pues la verdad, ahorita lo vamos a ver. Se daña la confianza, se daña la comunicación. Aquí a la falta de confianza y comunicación. Si usted se da cuenta, Amnón, Tamar y Absalón no tenían una buena relación con David. Absalón se le rebeló totalmente. Y fue tan fuerte esa rebeldía que conformó un ejército y quería irse en contra del papá y quizá matarlo. Y fue tan duro eso que a David le tocó salir corriendo de Jerusalén, y dice la palabra que cuando iban hacia Hebrón, él iba cansado, triste y con una angustia muy tenaz. O sea, el papá, por causa quizá de muchas cosas de esas, al final de los tiempos, él vivió angustia, tristeza, desolación, amargura. Él se preguntaría, David diría, pero ¿por qué me está pasando esto? Y después ya cuando reaccionó y se dio cuenta que había sido por causa de sus errores que estaba viviendo eso, él dijo, yo me voy a volver al Señor. Aun cuando él siempre tuvo relación, yo creo que el lío estaba en que a veces uno no sabe, o sea, como que uno no cree que esas cosas que uno como padre de pronto se permite afecten a los hijos. O sea, uno como que, no, pero es que yo oro por eso no. Y resulta que eso sí, como usted no ha arreglado, eso afecta mucho. Hay que arreglar las cosas con los hijos, hay que sentarse y hablar con ellos, hay que pedirles hay perdón, hay que escucharlos. Porque nosotros también hubo un tiempo que uno a veces se vuelve sordo a lo que ellos dicen, porque uno piensa, no tiene razón, eso es pura fregadera. Si el hijo le está diciendo algo es por algo, por algo. Sí. No siempre tiene la razón. No le va a decir a usted porque de pronto le dice, ay mamá, déjeme hacer esto, déjeme hacer lo otro. No, hay que pedir mucha sabiduría de parte de Dios. ¿Hasta qué punto usted tiene que ceder y hasta qué punto usted tiene que ser firme? Porque con los hijos toca como así, en un ladito el pancito y en otro la corrección, porque si no se vuelven locos y ellos se desenfrenan, y así tampoco es la cosa.
Esto tampoco quiere decir que les vamos a dar la razón a los hijos y que los hijos tienen el 100% de la razón, no. No. Lo que queremos es que si yo me he equivocado como papá, yo hoy voy a entender en qué me he equivocado y debo restaurar la relación con mis hijos. Si le hice daño con la murmuración, si le hice daño con el chisme, si yo como papá me presto para que haya divisiones, me presto para que haya contiendas entre hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que reaccionar y decir, ya no voy a volver a hacer eso y pedirle perdón a Dios y hacer esto. Pienso que entonces, la falta de respeto, eso suele pasar, hay agresión física a veces de los hijos hacia los padres, o sea, miren hasta qué punto llegan las consecuencias de uno dejar avanzar las cosas. A veces uno piensa que no es necesario hablarlas, pero sí, y hay que hablarlas a tiempo, porque a medida de que usted va dejando que el tiempo pase, aquí otra cosa, el rencor y el dolor hacen que llegue a un punto la relación en que definitivamente se rompe la relación y causa heridas grandes y que son muy difíciles de sanar. Entonces, crea desinterés, a veces hay hijos que ya no se preocupan por los papás, que los dejan por allá, inestabilidad emocional, ellos van a venir a buscar apegos, las niñas se van a empezar a buscar hombres mayores, los muchachos empiezan a buscar a tener relaciones sentimentales con mujeres mayores, o sea, todas esas cosas que vemos son consecuencias de una u otra forma de lo que ellos vivieron en casa. Muchas veces también maldiciones que llegan de atrás de nuestros padres, pero pues precisamente para eso estamos nosotros y para eso es que vamos a hacer que todas las cosas sean diferentes o tratar de que Dios venga a la vida de ese hijo a sanar. Entonces quiero que miremos, nosotros sabemos que nuestra fe está basada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Quiero que miremos. Son el mejor ejemplo de hogar. El mejor ejemplo que hay acá para guiar a nuestros hijos son ellos la tres. Trinidad. La Trinidad. Definitivamente estuvimos buscando la palabra y no hay mejor ejemplo que ellos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a hablar del Padre. ¿Qué hizo el Padre, amor? Él buscó entender nuestra humanidad, porque él a veces no entendía por qué nosotros nos comportábamos así. O sea, para Dios fue un choque. Porque mis hijos son tan rebeldes, porque son tan orgullosos, porque son tan idólatras, ¿por qué? Entonces, o sea, él buscó... Muchos estudiosos han llegado al punto de que Dios se reunió con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo y dijeron, ¿cómo hacemos para que mi pueblo, mi creación, no se pierda? Y el Padre entregó lo que más amaba, se despojó. Y ahí es donde yo quiero que nosotros entendamos algo como padres. Nosotros nos tenemos que despojar de todas estas cosas que mi esposa leyó ahorita. Esta es la lista. Todas estas cosas que dañan a nuestros hijos tenemos que despojarnos. Hacer nuestra parte. Hacer así y botarlo totalmente. Porque el Señor hizo eso. Se despojó. Dijo, voy a entregar lo que más amo. Y realmente nosotros como papás, después de Dios, lo que más amamos es nuestros hijos. Despojémonos de esas cosas horribles que nos hacen daño, que nos hacen daño a nosotros, amargura, que les está haciendo daño a nuestros sufrimiento, hijos. Despojémonos. Todo ese rencor. Él, como decía mi esposa ahorita, él siempre ha buscado entendernos, entender nuestros errores, nuestras fallas, nuestras dificultades. Por eso mandó a Jesús
aquí a la tierra. Dijo, vaya, comparta con ellos, entiéndalos, mire cuáles son sus necesidades, sus cosas, sus problemas, porque yo desde acá, aunque soy Dios, aunque yo de pronto, pero yo quiero entenderlos de una manera más directa, más directa, digámoslo así. Entonces, Él buscó a través de Jesús poder restaurar la comunión de nosotros con Él, porque acuérdense que nosotros teníamos rota ahí la comunión ya con Dios por todos nuestros pecados, obviamente, y nos dio la oportunidad de salvarnos a través de Jesús. Entonces, si Dios, siendo el creador del cielo y la tierra, quiso restaurar la comunicación, la Del comunión con Él, de sus como hijos. nosotros como papás no deberíamos preocuparnos por restaurar la comunicación con nuestros hijos. No es bueno que usted dure 15, 20, un mes, 2 meses, 6 meses, años sin hablar con su hija o con su hijo. O con un resentimiento en contra de sus hijos. No, es que usted me la hizo y yo no perdono. Yo me lo guardo y yo me lo dejo ahí. No porque es que el que se hace daño es usted. ¿Por qué lo tienen esclavo las enfermedades? A veces las enfermedades del corazón, del corazón, de del todo. Cuerpo, de todo. Las enfermedades de por su corazón se que hay en nuestro reflejan en corazón. todo su cuerpo. Sí. Por usted guardar todos esos resentimientos. Y aquí tenemos El Espíritu algo. Santo. Sí, amor, espera, ya te doy la palabra. Dios es un Dios de oportunidades. Dios, mire, la edad que yo tengo, todos los días me da la oportunidad de arrepentirme y de volverme a Él. Como yo como papá o como mamá no le voy a dar oportunidad a mi hijo de arreglar las cosas. Entonces, mire, y aquí nos vamos a poder quedar infinidad de tiempo. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, darle oportunidad también a nuestros hijos. Seguir el ejemplo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a consolar. El Espíritu Santo sana nuestras heridas emocionales. El Espíritu Santo, a pesar de que nosotros a veces lo contristamos con tantas vainas, ¿qué hacemos? Él está atento a que usted lo llame, lo busque. Él es sensible a su dolor. Él está ahí cuando usted lo necesita. Él cumple el papá de mamá en la Trinidad. Él es el que consuela, el que consiente, el que me da consejo, el que me da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Miren todas las cosas bonitas que nos da. Y eso nosotros como madres deberíamos de darle eso a nuestros hijos. Un hijo, así sea su hijo grosero, yo creo que la mejor manera de demostrarle a su hijo que esto es el amor. Muéstrele el amor de Dios y verá cómo su hijo cambia. Jesús nos enseña un punto de equilibrio entre la ley, o sea, lo que es la disciplina, y la misericordia. O sea, Jesús es un ejemplo hermosísimo de lo que nosotros tenemos que, cómo a nosotros debemos formar a nuestros hijos, con disciplina, sí, pero también con muchísima misericordia, porque Dios hace eso con él. Dios tiene más misericordia que la misma disciplina. Yo sé que y ver cómo Dios formó a Jesús. Claro. Dios formó a Jesús en un camino de verdad, con unos principios que fueron los que Él nos vino a enseñar a nosotros. Sí, decía, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Y Él decía, mírenme a mí, que mi Padre y yo somos uno. Entonces, viendo a Jesús, conocemos quién es el Padre. Claro. Entonces, miren qué bonito cómo pudo el Padre Celestial formar un hijo como fue Jesús. Y mire esa relación tan bonita que tenía Jesús con el papá. Todo se lo contaba, todo se lo decía, él dependía del papá, él no tomaba ninguna decisión si no era porque el papá le decía. O sea, como hijo, teniendo ese lugar el Espíritu al papá, Santo, como estaba enseñando dándoles mi esposa, ese lugar al papá y a la mamá. Excelente, o sea, eso es lo que nosotros y hay hijos, muchos hijos que a veces uno habla con ellos y uno dice, no quiero, yo no quiero ser como mi papá, o yo no quiero ser como mi mamá. Y qué feo que un hijo le diga a uno, yo no quiero ser como tú. Yo creo que eso... herida. Y sobre todo que Jesús vino y dio su vida por nosotros, por todo esto. Entonces, bueno,
¿Qué debemos hacer? Entonces ahora, esto fue lo que hicieron ellos, ahora nosotros ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es buscar la sanidad. Miren mis amados, tenemos que, si hay problemas con nuestros hijos, si hay problemas con mi pasado, con mi pecado, y yo he tenido heridas en mi corazón, lo primero que tenemos que buscar es sanidad interior, sanidad, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. O sea, yo no puedo darle a mis hijos lo que yo aquí adentro no hay. Yo tengo que buscar a Dios para que Él me llene, me sane y me pueda levantar como su hijo. Eso es lo primero. Lo segundo es... Si no hay una búsqueda de esa sanidad, va a ser muy difícil porque usted en sus fuerzas va a intentar hacerlo. Pero resulta que a uno en sus fuerzas las cosas no le van a funcionar sino un tiempito. Y ya después usted cae porque es que el que hace que usted persevere en las cosas es Dios. El que hace que usted, a pesar de que su hijo sea grosero y usted persevera en oración, Señor, toma el corazón de mi hijo, sánalo, ayúdale a perdonarme, ayúdale a perdonar lo que vivió, ayúdale a esto. Pues Dios va obrando en ese corazoncito y va permitiendo que en el corazón de ese hijo empiece a haber una sanidad. Y a la par, esa misma relación me está dando a mi autoridad. Esa misma relación a mí me empieza a levantar, a mí me empieza a elevar. Cuando usted está en oración por sus hijos, cuando usted se levanta, usted hace un esfuerzo, se levanta a las 3, 4 de la mañana, a orar por ese hijo, a orar por usted, a orar por la sanidad de su hogar, a orar por su vida, a pedirle a Dios que le muestre cómo orar, que al Espíritu Santo que le enseñe cómo hacerlo, que le guíe, que le muestre las estrategias. El Señor se mueve. Y eso a usted, cada situación que uno vive y que uno se la coloca en manos de Dios, es una situación que a usted le va a permitir crecer, a usted le va a permitir avanzar. Y pueda que usted no lo vea, pero usted con el tiempo usted va a notar en usted esa seguridad. Usted va a notar que usted ya no le va a tener miedo a su hijo al momento de hacerle un reclamo, porque ya usted no, ay hijo, ¿será que es que puede llegar temprano? Es que no, ¿será que no llega a la casa borracho? No, usted ya va a hablar con autoridad. Acá en la casa no se reciben borrachos. ¿Sí? Si usted va a venir borracho, lo siento, pero aquí las reglas son que usted viene bien. El día que usted quiera perder su vida, la hace en otro lugar donde yo no tenga que estarlo viendo cómo se acaba usted la vida, porque yo no voy a ser alcahueta suya. Y eso fue lo que le pasó a Elí con los hijos, el sacerdote Elí, que no fue estorbo en el pecado de sus hijos y por eso Dios de una otra forma permitió que sus hijos murieran, porque el pecado de ellos ya estaba, o sea, servían en la iglesia, pero ellos hacían cosas terribles. Entonces eso a nosotros nos enseña que tenemos que meternos en oración. Y aquí hablan del perdón. Lo segundo que debo hacer es perdonar a Dios, si es que lo tengo que perdonar. Perdonarme a mí mismo y perdonar a quien me hizo daño. ¿Por qué, hermanos? Porque es una decisión que usted tiene que tomar. No lo mire como... Mire, yo algún día aprendí, Dios me decía, si usted se ama, Roberto, si usted se ama, usted perdona. Jesucristo se ama tanto, o sea, Dios mismo se ama tanto que fue capaz de perdonarnos a nosotros. Porque imagínense todas las ofensas que nosotros le hemos hecho a Él. Pero es tanto el amor que Él se tiene a sí mismo que nos pudo perdonar. Y Dios me dijo a mí un día, si usted quiere perdonar, ámese a sí mismo primero, busque esa sanidad como hablábamos ahorita y perdone. Es una libertad que nosotros necesitamos. Y es una sanidad personal, porque yo no puedo buscar sanarlo a él porque yo no soy Dios. Y no puedo buscar cambiarlo porque yo no soy Dios. Hay personas que, es que yo quiero que mi marido cambie, es que yo quiero que mis hijos cambien, es que yo quiero... No quiera, ore,
O sea, ahí Métase con Dios por el eso. perdón es muy importante porque nuestros hijos también nos hacen daño. Yo también les hice daño, yo tengo que perdonarme a mí mismo por todo lo que yo hice. Entonces, hermanos, mire, nosotros lo hemos explicado, lo hemos enseñado, pero hay muchas personas que todavía les cuesta perdonarse y perdonar. Es muy complicado y pareciera que o sea, no es que sea difícil, es que Es una yo tengo decisión. que hacerlo porque si no, yo me voy a llevar eso a la tumba. O sea, eso me va a matar, eso me va a llevar a la tumba. Y Dios quiere que esa carga se la entreguemos a Él y Él sea el que... Lo que pasa es que es una carga muy pesada de llevar. Si usted deja que las palabras de esos hijos lleguen a su corazón, de ese esposo, de la esposa, los actos, si usted no está mirando a Dios, usted se vuelve un ocho. O sea, usted se va a argumentar contra su familia, cosa tremenda, y lo que usted va a querer es salir corriendo como muchas personas lo hacen. Que ven tanto los problemas hasta aquí que dicen yo quisiera salir corriendo y olvidarme de que todo esto existe y volver a empezar de nuevo. Que es lo que uno escucha en muchas personas porque no saben qué hacer. Pero ¿por qué no saben qué hacer? Porque no hay una búsqueda de Dios. No hay el entender que la respuesta la tiene Él. Exacto. Y por último ya restituyamos el daño. O sea, nosotros como papás debemos hablar con nuestros hijos, que haya muchísima comunicación. Ellos nos perdonan, eso es fácil, créanme. O sea, ya no mire más el pasado, ya no mire las cosas que usted hizo, sus errores, y restituya con su hijo, con sus hijos las cosas. Yo sé que... Señor. El diablo se mueve en lo que uno calla. Eso es así. Entonces, si usted deja pasar como le pasó a David y no habla, por duro que sea, por mal que usted se sienta, si tiene que reconocer delante de su hijo, yo hice esto, yo te fallé en esto, yo le hice a tu papá esto, yo le hice a tu mamá esto. Si usted tiene que reconocer y entender, sí, hijo, yo lo hice, pero entendiendo que Dios a usted ya lo perdonó. Y entendiendo que usted no tiene por qué estar humillado delante de su hijo. Usted le está reconociendo que se equivocó, pero usted le está reconociendo que usted aprendió y que usted está buscando a Dios para crecer y para mejorar. ¿Que es difícil? Sí, porque son nuestras debilidades. Son cosas con las que vamos a luchar y que de pronto usted promete un cambio y al mes vuelve y cae. Pero poco a poco usted va a ver que poco a poco usted va a ir avanzando. Y lo importante es eso. No que caí y me fui de jeta. No. Caí, me levanto. Caí, me levanto. Y persevero, y persevero, y persevero. Hasta que por fin pueda vencer mis debilidades. Eso da autoridad. Porque mi hijo se da cuenta. Mi papá o mi mamá cae. Pero perseveran. Luchan. Tratan de hacerlo. Y ahí están. Y eso es lo que les decimos. No más culpa. Busque libertad. No se ate más. No busque vivir una vida con la carga encima de ver su familia más mal, de verse usted mismo mal. Ya es hora de que ya lo que fue. Pase la página, pase la hoja. Ya no se puede volver el tiempo. Ya no se puede hacer nada. Pero sí podemos desenmascarar al diablo, hablar las cosas de frente como son y empezar de ceros una nueva vida. Entonces, mis amados, esta es la palabra que Dios nos dio hoy. Quiero que oremos. Sé que de pronto nos extendimos un poquito, pero era muy importante aclarar muchas cosas. Y lo más importante es que tengamos unas familias, unos hogares, unos hijos con mucha bendición. Entonces quiero que ahí donde tú estás inclines tu rostro y le vas a decir a Dios: Señor, gracias Padre por tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú tengas misericordia de nuestros hijos, de nuestra vida. Te pedimos perdón nosotros como papás, porque quizás nos equivocamos, quizás tomamos decisiones en el pasado
y formamos a nuestros hijos de una manera que no era la correcta, Dios. Los educamos supuestamente, los confrontamos, los castigamos, los disciplinamos. Y quizá no fue la mejor manera, Dios. Y por eso es que hoy vemos rebeldía, por eso es que hoy, Dios, vemos insometimiento, vemos grosería en ellos. Y analizando las cosas, Dios, vemos que nosotros tuvimos mucho que ver en esto. Te pedimos perdón, Padre Santo. Quiero que ahí donde tú estás, tú le digas a Dios, perdóname, Padre. Perdóname, Dios mío, porque no supe criar a mis hijos, no los supe formar, no los supe educar. Perdóname, Padre, porque mi pecado, las cosas que yo hice, la falta de autoridad, la falta de comunicación y saber que yo nunca había aprendido, Dios, a solucionar las cosas. Ver que mis debilidades me han hecho cometer muchísimos errores, Señor. Y te pido perdón, Dios. Te pido, Padre, que me ayudes a restaurar. Dile a Dios ahí donde tú estás. Ayúdame a restaurar mi casa, mis hijos, mi familia. Si yo he sido una persona que me he prestado para la murmuración, me he prestado para la crítica, me he prestado, Dios mío, Señor, para ofender a mis hijos, para crear división entre hijos. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios Todopoderoso, porque yo sé que le hice daño a mi hija, le hice daño a mi hijo, quizá abusé de su confianza, quizá rompí los lazos de amistad. Perdóname, Padre Santo. Pero te pido, Dios mío, Señor, que me des la sabiduría, Padre, para poder levantar mi casa, mi hogar y mis hijos. No quiero irme a tu presencia, Señor, con este daño que he hecho, Señor, con estas actitudes que tomé con ellos. Perdóname, Padre Santo. Yo te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por correrme, Dios, el velo, porque yo he entendido que tú eres el mejor ejemplo como padre. Tú te despojaste de todo y yo me voy a despojar de todo porque yo amo a mis hijos. Yo quiero, Dios mío, Señor, utilizar tu palabra, Dios mío, Señor, y que sea tu palabra el punto de equilibrio si hay algún problema. Tu palabra dice esto y con base en esto es que yo voy a solucionar los problemas. No lo que yo piense, no lo que piensen mis hijos, sino es tu palabra la que me va a guiar, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, por hacerme entender, Dios, que algún día me equivoqué como papá y que debo restaurar la comunicación con mis hijos, la armonía y la amistad con ellos, Dios. No quiero volver a dejar pasar un día ni una semana discutiendo con ellos, Padre. Te doy las gracias, Padre Santo, por tu palabra. Bendigo a mis hijos. Yo quiero que tú bendigas a tus hijos, que tú los perdones. En este momento tú le digas, Señor, yo los perdono, yo me perdono. Yo quiero ser una nueva persona, una nueva criatura, ser un verdadero cristiano, porque realmente yo soy el ejemplo de la casa. Por eso te doy gracias, Dios Todopoderoso, por esta noche. Te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Y si tú no conocías de Dios, hoy tú le vas a decir a Dios, hoy te recibo como mi Señor. Perdóname por todos los errores que he cometido, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre, porque yo todo lo que aprendí hoy en esta noche quiero aplicarlo, Señor. Te doy las gracias, Dios mío. Te bendigo, Padre Santo. Y te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados. Entonces, por último, recordarles que el versículo dice: honra padre y madre para que seas bendecido y seas de larga vida. Pero también hay otro versículo que dice que no exasperéis a vuestros hijos para que ellos no vayan a caer en pecado. Entonces, Amén, amén. Sí, para Señor. que la promesa se cumpla, también tenemos que ayudarles. Amén. Listo, papás, Que un Dios me los abracito, que bendiga, Dios me los bendiga. guarde, me los proteja y que sigamos aprendiendo mucho. Bendiciones Bendiciones. para todos. Chao.